En este vídeo os vamos a mostrar una nueva funcionalidad que podéis contratar. Es un módulo de deudas, el cual podéis ofrecer a vuestros clientes que os paguen en unos plazos determinados. Vais a poder mostrar las deudas y ahora os vamos a explicar qué funcionalidad ofrece este módulo en completo. En primer lugar, debéis definir cuáles son los plazos que vais a ofrecer, y estos plazos que vais a ofrecer a los clientes se van a ofrecer en función de los importes mínimos y máximos de la deuda. Es decir, una deuda de 50 euros se ofrecerá un plazo y también se ofrecerán dos plazos. Pero como sería 50 euros es menor que el importe mínimo, ya no se ofrecerían tres plazos ni cuatro plazos. Es decir, un cliente que tiene una deuda de 50 plazos se le ofrecerían estas dos posibilidades. De todas formas, estos plazos para cada deuda también se pueden cambiar y se pueden incluir nuevos tramos. Podemos hacer diversas modificaciones cada vez que creamos una deuda, que luego explicaremos. Aquí lo que podéis hacer es añadir un nuevo rango, unos nuevos plazos, por ejemplo, poner 5 plazos siempre y cuando el importe sea desde 2.000 hasta un máximo. Un porcentaje de comisión que podéis definir. Este porcentaje se calculará sobre el total de la deuda, pues por ejemplo, vamos a poner un 10% y un importe fijo, además, que se puede añadir a ese importe de la deuda. Por el mero hecho de aplazar en 5 plazos, pues le cobraremos más comisión a nuestros clientes. Podemos no cobrar comisión poniendo simplemente cero aquí y cero ahí. Luego elegiríamos la pasarela para aquellos que tenéis varias pasarelas y la moneda y bueno, y incluiríamos el nuevo rango. Una vez definidos estos plazos, que son los plazos por defecto, ya no tendríamos que configurar aquí nada más, sino simplemente ya iríamos a un asistente de deudas en el cual podremos definir para un cliente en concreto una deuda a la que podremos adjuntar documentación como veremos y podremos añadir información adicional. La deuda puede ser para un nuevo cliente, como vemos aquí, entonces introduciríamos los datos del cliente que aparece aquí, o bien puede ser una deuda para un cliente ya existente. La ventaja de que si el cliente ya existe, es que si hubiera recibos impagados, nos aparecerían aquí y podría ser parte de la información que ofrecemos como, como parte de la deuda. Incluso podríamos juntar recibos con otras facturas que nos hayan impagado fuera de la plataforma. Vamos a hacer una prueba creando una deuda para un cliente existente. Aquí lo que haríamos, vamos a buscar, voy a poner un cliente que tiene recibos impagados. Buscaríamos el cliente, en este caso nos aparece Peniles Steward, lo seleccionaríamos y una vez seleccionado nos dice que ya tiene deudas creadas. En este caso es porque hemos estado haciendo pruebas de crear diferentes deudas. Las que están en azul son deudas que ya ha aceptado el cliente y que está en pago, está en curso. Se pueden ver las deudas, se pueden ver los plazos que ha seleccionado el cliente, el importe, etcétera. Y vemos aquí que ya está aceptada e incluso ir a ver el pago recurrente. Podríamos darle y veríamos cuál es el pago recurrente que se ha creado de 5 plazos. Pero también podríamos ver aquellas que no han sido aceptadas aún, como puede ser esta, y aquí vemos los plazos que le damos de posibilidad de pago de la deuda, así como un enlace que podríamos copiar y enviárselo al cliente para que pague la deuda. Ya lo veremos más adelante cómo lo vería el cliente. Bueno, una vez hecho esto, aquí nos dice que hay estas deudas ya creadas, pero si lo que queremos es crear una nueva deuda, simplemente pulsamos sobre crear nueva deuda, ponemos un concepto que identifique, que le valga al cliente para identificar esa deuda que tiene con nosotros. Pues, por ejemplo, facturas impagadas. En nuestro caso, con Domicilialo, por ejemplo. Aunque el nombre del comercio le aparecerá a la hora de pagar. Y luego tenemos dos opciones. Introducir simplemente un importe, no añadimos ningún documento, ninguna información adicional, sino simplemente decimos, oye, nos debes 300 euros y te vamos a ofrecer X plazos para pagarlo. Para hacerlo más completo, en lugar de poner simplemente una cantidad, lo que vamos a hacer es seleccionar recibos y o añadir documentos. Bueno, pues desde aquí iríamos a la siguiente pantalla. Si hubiera recibos devueltos, nos aparecen aquí. Podríamos seleccionarlos y añadirlos a la deuda, añadir uno o ninguno.
Y además, si tuviera alguna factura asociada, nos aparecería aquí y esta factura la podríamos directamente descargar en el sistema, pulsando sobre la factura. Pulsaríamos, en este caso vamos a seleccionar solo esto, también nos está diciendo que este recibo ya está asociado a una deuda. Bueno, en realidad está asociado a varias deudas porque hemos estado haciendo pruebas, ¿no? Con esto. Pulsaríamos siguiente y aquí además nos dejaría añadir más deudas, por ejemplo, más facturas impagadas, otro tipo de documentación o lo que fuera. Pulsando sobre añadir o quitar documentos, aquí tenemos unas facturas que hemos creado de prueba, pero bueno, podríamos decir la factura de noviembre, por ejemplo, que es una factura de 300 euros y la fecha de factura fue el 5 de agosto. Lo insertamos y ahora podríamos además añadir un documento. Pulsando sobre importar el documento lo podríamos añadir y el cliente lo podría ver. Todo lo que aparezca aquí como incluido son los que van a pasar a formar parte de la deuda junto con los recibos que habíamos seleccionado. Si no hubiéramos seleccionado ninguno, solo sería esto lo que formaría parte de la deuda. Vamos a seleccionar este, el de la factura de noviembre, de 300 euros. No le voy a incluir ahora un documento, pero lo podemos subir. Tiene que ser un PDF. Cerraríamos y nos aparecería aquí. Teníamos en documentos 300 euros más el importe en recibos, 72,60. El total de la deuda serían 372,60. Como vemos, aquí está seleccionada. Si tuviera un documento para descargar, también lo podríamos ver aquí. Pulsamos sobre siguiente y nos aparecen los plazos por defecto que deberían seleccionarse para esa deuda de 372,60. Si nos acordamos, aquí para 4 plazos tenía que tener una deuda de más de 1.000 euros y para 5 plazos pues tenía que ser de más de 2.000. También además podemos ir cambiando las comisiones para este cliente en concreto. Oye, si me paga en un plazo, pues ponemos 0% de comisión. Aquí para este cliente, porque ya lo hemos pactado, pues ponemos 10 euros y un 1%. Y si elige 3, pues 4% y 20 euros. Esto lo dejamos igual. Además, podemos añadir otro nuevo y poner 9 plazos a un 7%, por ejemplo, y sin nada de fijo. Pulsaríamos sobre siguiente y nos aparecería un resumen de la deuda, el recibo y la factura que habíamos añadido, que no le hemos adjuntado ningún documento, sino aparecería aquí. Y las posibilidades que tendría el cliente para pagar, que sería un plazo 372,60, le hemos quitado las comisiones, por lo tanto lo que pagaría sería esto. Si fueran 2 plazos, pues en función de la comisión serían importes de 193,16, el total a pagar sería este y así sucesivamente. Una vez estamos de acuerdo con esto, creamos la deuda y directamente nos da un enlace. Este enlace lo podemos copiar y enviárselo al cliente o bien enviárselo directamente pulsando sobre este botón. Le podríamos enviar un email y un SMS. De esta forma, el cliente recibiría el enlace y podría pulsar e ir directamente a pagar la deuda. Una vez hemos hecho esto, ya la tenemos creada la deuda. Podríamos ir a ver, aquí podemos ver en enlaces de deudas, todas las deudas, por si necesitamos el enlace. Podemos ver información, volver a enviar el SMS, el email, eliminar la deuda, copiar otra vez el enlace, ver la deuda en más detalle, ver más información. Aquí tenemos, por ejemplo, la información de lo que teníamos adjuntado a la deuda, que está pendiente, etcétera. Y todo esto, ¿cómo lo ve el cliente? Bueno, pues vamos a copiar este enlace y el cliente lo que vería es lo siguiente. Aparecería que tiene un importe con el comercio, en este caso domicilialo, y que puede regularizar la situación pagando de cualquiera de las siguientes opciones. Entonces podría seleccionar una de las posibilidades de pago, un plazo, 2 plazos, 3 plazos, lo que él seleccionase, o bien, si no está de acuerdo, puede incluir unos comentarios. Estos comentarios luego los recibiremos tanto por correo, el comercio los recibirá por correo, pero también los podrá ver, como habíamos visto en los enlaces de deuda, pues aquí, por ejemplo, existen mensajes del cliente y aquí puede ver, no puedo abonar ahora, en tal fecha, etcétera. ¿Vale? Podríamos ver en el detalle exactamente lo que nos ha dicho el cliente, aparte que nos llega un correo. Bueno, seguimos. En este caso vamos a seleccionar 3 plazos, le damos a pagar importe
y lo que nos llevaría es a la pantalla en la que directamente por tarjeta en 3 plazos pagaría ahora mismo 135,83 y el resto, los 2 plazos que restan, un mes más tarde y otro mes más tarde. Una vez introducida la tarjeta, nos llegará un correo y estaremos al tanto del cobro de esta deuda.